No sé si me conocéis todos o no. De cualquier manera me presento. Mi nombre es Sebastián Rossetti. Llevo como casi 25 años, en este camino de la espiritualidad, también de la terapia emocional. Y empecé un poco en el camino del budismo, en la línea de trabajo del budismo tibetano. Luego conocí el Advaita Vedanta y luego también estudié el cristianismo místico. Y por fin llegó a mis manos el curso de milagros. ¿Qué es un curso de milagros? Bueno, pues un curso de milagros es un libro, básicamente un libro. Os lo enseño. Básicamente es este libro que veis. Es un libro que tiene muchas páginas, un libro bastante complejo, y el cometido que tengo es haceroslo de manera sencilla, ¿no? Estudiar este libro, que es un curso de aprendizaje, es una herramienta de aprendizaje, y hacerla sencilla. Este libro tiene casi 1400 páginas. Está compuesto de tres libros a su vez. El primer libro es el libro de texto. El segundo libro sería el libro de ejercicios, que tiene un ejercicio para cada día del año, 365 ejercicios. Y el último libro es el manual, se llama Manual para el Maestro. ¿Ok? La primera parte del libro, el libro de texto, tiene 754 páginas. La segunda parte o el segundo libro tiene 524, creo, o 522. Y el manual para el maestro tiene 100 páginas. Así que en total son casi 1400 páginas. Básicamente es un recurso de aprendizaje, como el mismo libro explica, y comenta, es un recurso de aprendizaje para alcanzar la paz interior o la paz de Dios. Es un libro que está escrito en terminología cristiana y tiene como base teórica la psicología de Freud, el psicoanálisis de Freud. Además, está basado en la no dualidad, en el Advaita. Por lo tanto, fijaros, es un libro que, por un lado, está inspirado en la línea Advaita de Oriente, está escrito en términos cristianos y se basa en el psicoanálisis de Freud. En fin, con todo esto, es un libro que yo descubrí hace ya bastantes años. La primera vez que llegó a mis manos empecé a leerlo y lo dejé, como todos los libros importantes que llegan a nuestra vida, que en ese momento como que no nos llegan, no es nuestro momento, lo vemos bastante complejo, complicado, hasta que por fin lo retomé algún tiempo después y ya empecé a entenderlo y a comprenderlo. Para mí es un libro sagrado. Yo puedo decir que llevo casi 25 años meditando y yo reconozco un libro, de alguna manera reconozco un libro, ¿vale? Lo reconozco cuando el libro de alguna manera es sagrado, de alguna manera transmite, ¿no? El libro transmite por sí mismo. Igual que hay personas o músicas también que transmiten, o un cuadro transmite, este libro transmite una energía especial. Está escrito en una frecuencia vibratoria muy alta. Y si eres un poquito sensible, eres capaz de sentir esta frecuencia vibratoria de este libro, ¿no? Como digo, es un recurso de enseñanza para alcanzar la paz. ¿Y qué es la paz? La paz básicamente es la felicidad que todo el mundo busca. Ya sabéis que a través de nuestro ego, de nuestro sistema de pensamiento egoico, buscamos la felicidad a través de ciertas sustancias, de ciertas relaciones o ciertas experiencias que parece que nos dan la felicidad. Pero ese tipo de felicidad no es
la auténtica felicidad, porque esa felicidad es temporal, dura un tiempecito y luego se pierde. Lo que estamos hablando aquí es de una paz duradera, una paz estable, una paz de fondo, que pase lo que pase, en cualquier circunstancia, en cualquier experiencia, incluso algún tipo de experiencia complicada o una dificultad de la vida, somos capaces de tener esa paz de fondo que nos ayuda a gestionar esa experiencia de manera diferente. Por lo tanto, yo recomiendo encarecidamente que sigáis, si vais a empezar, que tengáis paciencia, confianza y que empecéis el estudio y la práctica de este libro. ¿Ok? Por supuesto, yo voy a estar aquí cada miércoles para ayudaros, para haceros lo sencillo. Es conveniente que si no lo tenéis, que compréis este libro, que lo compréis, si no ahora, un poquito más adelante, para que sea como un libro, digamos, de mesilla de noche, que lo tengáis siempre, ¿vale? Y que podáis seguirlo, y que podáis estudiarlo y llevarlo a la práctica. Entonces, la primera parte del libro, que es el libro de estudio, el libro de texto, es en la teoría del libro, del curso de milagros, es la base teórica. La segunda parte es el libro de ejercicios, que como dije antes, es un ejercicio por cada día del año. Son 365 ejercicios. Y la tercera parte es el manual para el maestro, que da ciertas indicaciones y al final hay una clarificación del término, donde se explica un poco estos términos o estos conceptos que utiliza el libro, que son cristianos, pero que no tienen nada que ver con la terminología cristiana a la que estamos acostumbrados, ¿vale? Habla del Espíritu Santo, habla del perdón, habla de Cristo, habla del milagro, de los milagros, y nada de esto tiene que ver con los conceptos y las definiciones a las que estamos acostumbrados. Por lo tanto, esta clarificación de términos, y yo voy a hacer cada miércoles, vamos a ir poquito a poco escudriñando estos conceptos y estos términos, estas definiciones nuevas, que son nuevas para nosotros, para que podamos entenderlas, porque si no las entendemos es imposible entender el libro en sí. Por lo tanto, lo vamos a andar un poquito lejos, por lo tanto es importante tener una buena base teórica, conocer la metafísica del libro y también tener los conceptos claros. Y para eso, pues si queréis, me vais a tener a mí para ir haciéndolo sencillo y explicando los conceptos de manera simple y sencilla. ¿Cómo se originó el curso de milagros? Bueno, os cuento un poquito una reseña del origen del curso de milagros, ¿no? ¿Me veis? ¿Me seguís viendo? Sí, ¿no? Vale. Os cuento un poquito el origen del curso de milagros. Hablamos de los años 70, 1970 aproximadamente. Hay una mujer que se llama Helen Chapman, que es doctora, catedrática de psicología, que trabaja en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y trabaja con un compañero que es el jefe del catedrático, el jefe del departamento, que se llama Bill Tedford o William Tedford, y trabajan juntos. William dirige el departamento y de alguna manera, bueno, hay diferencia de caracteres y estos dos, a pesar de ser compañeros, discuten muchísimo el uno con el otro y se enfrentan muchas veces por diferencia de pareceres. Tanto es así que un día Bill o William Tedford se planta y le dice a su compañera: tiene que haber otra manera, ¿no? Es una frase famosa del curso: tiene que haber otra manera, en el sentido de que tiene que haber otra manera de relacionarnos, de relacionarse, de vivir una vida de otra manera. Bueno, esa misma pregunta me la hice yo cuando tenía 38 años aproximadamente
y la verdad es que era muy infeliz a pesar de tenerlo todo lo que un hombre busca, un ser humano busca. Tenía mi trabajo, mi empresa, tenía mi familia, una familia maravillosa. Lo tenía todo. Tenía una economía asegurada, tenía mi casa, tenía mi coche y sin embargo, pues evidentemente no era feliz. Incluso tenía ansiedad, bastante ansiedad y padecía de mucho estrés. Esa misma pregunta seguramente os la habéis planteado vosotras y vosotros en algún momento, ¿no? Si estáis aquí es porque en algún momento os habéis planteado esa pregunta. Tiene que haber otra manera. Entonces, William le planteó esta pregunta a su compañera y ella, Helen, asumió, ¿no?, que tenía que haber otra manera, que no podíamos tener una vida de sufrimiento, de discusión, de sacrificio, ¿no? A partir de ahí, ella le contestó: Bill, tienes razón, tiene que haber otra manera y yo te voy a ayudar a encontrar esa otra manera. Con esa intención, fijaros, con esa intención, Helen empezó a tener una serie de experiencias místicas y de sueños, ¿no?, que de alguna manera, bueno, pues empezaban a llegarle una serie de mensajes, ¿no? Entonces, en esos mensajes, perdonad, me están preguntando por WhatsApp. Vale. Estaban preguntando por WhatsApp y me había distraído. Entonces, de alguna manera, a Helen empezaron a llegarle ciertos mensajes y un día empezó a escuchar una voz, y ella se sorprendió y lo comentó con su compañero y su compañero le dijo: bueno, pues toma nota, empieza a tomar nota de lo que te dicta esta voz, ¿no? Y ella, pues a través de taquigrafía empezó a tomar notas. Estas notas, su compañero Bill empezó a ayudarle a mecanografiar todas estas notas y empezaron a tomar nota de esta voz, ¿no? Esta voz es una canalización de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el libro, aunque hay personas que dicen que no es una canalización, se dice que el libro es una canalización de Jesús de Nazaret a Helen. ¿Ok? Así que es una canalización de Jesús que se dirige a nuestra mente, ¿vale? Como recurso de enseñanza para alcanzar la paz interior. Esta voz, estas señales, estos mensajes duraron alrededor de 7 años, ¿no? El libro tardó 7 años en completarse y editarse. Y al final se editó a través de una fundación que se creó para editar el libro y que su mensaje no fuera plagiado ni fuera tergiversado como realmente se tergiversó la verdadera enseñanza de Jesús, ¿no? Por lo tanto, se creó la Fundación para la Paz, que editó el libro, ¿no? Creo que fue en el 77, y a partir de ahí salió al público y sigue teniendo mucha fuerza y ha cambiado la vida de mucha gente, ¿no? Por lo tanto, esto también le cambió la vida a Helen, a William, y a partir de ahí, bueno, pues se editó el libro y apareció, ¿no? Entonces, como digo, es un recurso de enseñanza para alcanzar la paz. Es lo que pretende el libro, ¿no? Y el libro el libro no promete que de alguna manera tu vida vaya a ser mejor en el sentido material de que, por ejemplo, te toque la lotería y demás, ¿eh? No se trata de eso. Se trata de que tú cambies tu percepción de la vida, ¿ok? Que pases de una percepción errónea de la vida a una percepción verdadera o a tener una percepción correcta, como habla el libro. Por lo tanto,
Lo que suele pasar es que cuando tú vas cambiando tu percepción sobre la vida, pues tu vida también cambia, ¿no? Si tú cambias tu actitud y tu percepción, tu vida cambia. Entonces, lo que en algún momento eran problemas y dificultades difíciles de meter mano, de gestionar, pues ahora se hacen como muy fáciles, ¿no? De gestionar, se toman de otra manera y el sufrimiento, pues poco a poco se va disolviendo. También el miedo, por supuesto. Fijaros que todos los conceptos que aparecen en el libro, como digo, son nuevos para nosotros y tenemos que ir conociéndolos, ¿no? Y también tenemos que ir conociendo la base teórica y la metafísica del curso de milagros, ¿ok? Porque si no es imposible, de alguna manera es imposible entenderlo, ¿no? Fijaros como, si me permitís un momento, tengo aquí el libro, fijaros cómo el libro empieza. Es interesante que os lea esta parte. Fijaros en la introducción. Dice, este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. O sea, lo que quiere decir es que en algún momento de tu vida vas a sentir esta necesidad. No sabemos si ahora, en este momento, es tu momento o en cualquier otro momento. Y se refiere no al libro en sí, ¿no? Se refiere a la experiencia universal que es necesaria, que simplemente tiene que ver con alcanzar la unicidad, es decir, con alcanzar el ser o la esencia, como lo llamamos a nivel, en términos espirituales, alcanzar tu verdadera naturaleza. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudio. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Fijaros, del amor que habla aquí es el amor incondicional, es el amor de Dios. Y en esta dimensión, en la dimensión de la percepción, como le llama el curso, es imposible conocer lo que es el amor de Dios, ¿no? Porque el amor de Dios es innombrable, ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Es una frecuencia vibratoria tan alta que nuestra mente individual, nuestra mente no puede ni siquiera imaginar, ¿no? La frecuencia vibratoria del amor de Dios es tan imponente que ni siquiera podemos ni imaginar, ¿ok? Por lo tanto, no pretende enseñar el amor, lo que sí nos va a enseñar es alcanzar el umbral para sentir el amor. Vamos a sentir un reflejo de ese amor, del amor de Dios, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, que de alguna manera cuando soltamos el miedo, nuestros miedos, y vamos subiendo de frecuencia vibratoria, nuestra sabiduría va aumentando, de alguna manera estamos en el umbral del amor incondicional, del amor de Dios, ¿no? Y nuestra vida es como un reflejo de ese amor. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Ya te está diciendo que inevitablemente en algún momento vas a alcanzar el amor, porque no es que tengas que alcanzarlo, es que tú eres el amor. A nivel esencial, tú eres el amor. Por lo tanto, es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo.
pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuesto. Por lo tanto, fijaros, el amor que nosotros conocemos tiene un opuesto, que es el miedo. Entonces, ya sabéis que de un momento a otro podemos pasar del miedo al amor. Por ejemplo, con la pareja, cuando nos encogemos y tenemos mucho miedo, pues de alguna manera no gestionamos bien la relación, discutimos, nos encogemos y nos miramos mal. Y luego, pues, a través de la culpa, sobre todo, a través de la culpa, nos olvidamos de lo que pasó y por culpa, ¿vale? Intentamos de nuevo como olvidar lo que ha pasado y reunirnos de nuevo en una mirada más amorosa. Pero ese amor tiene un opuesto que es el miedo. Y aquí, en esta introducción, realmente está hablando del amor de Dios, del amor incondicional, que es un amor que tiene una frecuencia vibratoria que no conocemos. Por lo tanto, lo que sí es verdad que sí, si seguimos este recurso de enseñanza y de aprendizaje, sí nos va a llegar un reflejo y esa paz la vamos a sentir cada vez con más fuerza, ¿no? Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Fijaros qué interesante, ¿no? Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Esto es como una reseña muy breve de lo que intenta ponerte por delante, enseñarte el curso, ¿no? Nada real puede ser amenazado. Se refiere a la verdad en mayúsculas, ¿no? Esa verdad no puede ser amenazada. Y nada irreal realmente existe. Entonces, esa irrealidad es este mundo, ¿no? Que es como una especie de sueño, una especie de ilusión. Es un sueño que estamos viviendo a través de la apariencia de tener un cuerpo y una mente individual, y estamos viviendo un sueño, de alguna manera, un sueño de ilusión, un sueño de sufrimiento y un sueño de sacrificio, donde impera la culpa, el castigo y, por tanto, el miedo. Por eso dice el curso, nada irreal existe. En realidad, esta dimensión es una ilusión, un sueño. Incluso ya la ciencia, la física lo sabe, ¿no? Realmente nuestro cuerpo no es más que espacio vacío y unos pocos átomos que están girando con electrones, protones, pero sobre todo un espacio vacío. Somos como una especie de campo de energía vibrando a una determinada velocidad. Y toda la materia realmente es un campo de energía vibrando a distintas frecuencias vibratorias. Entonces, todo parece muy real, nuestros sentidos dan fe de esa realidad, pero en definitiva todo es un sueño. Así lo dice el curso de milagros, ¿no? Por lo tanto, lo real es la verdad, nuestra verdadera naturaleza, Dios mismo, la unicidad, y lo irreal no existe realmente porque es como una apariencia y es este mundo de sueños, este mundo de ilusiones, ¿no? Fijaros qué curioso cómo esto coincide totalmente con el budismo tibetano, ¿vale? Con el Advaita, con el Vedanta Advaita, que es una línea de trabajo espiritual de Oriente, cómo de alguna manera hay distintas líneas de trabajo, distintas experiencias o herramientas de trabajo espiritual, distintos caminos espirituales, pero que al final todos vienen a decir lo mismo. Había un místico, un yogi bastante conocido, que me imagino que conoceréis, Paramahansa Yogananda, que él durante toda su vida fue estudiando cada una de estas corrientes filosóficas, espirituales, y en determinados momentos de su vida, se investía
de místico cristiano, en el cristianismo, de budista o de hinduista, en fin. Conoció todas las corrientes y al final él llegó a la conclusión de que todo era lo mismo y todos buscaban a Dios, ¿no? Claro, Dios, fijaros, Dios es el primer concepto que tenemos que mirar, porque Dios es un concepto, como yo digo en mis clases presenciales, que es un concepto como muy tóxico, muy contaminado, quiero decir, ¿vale? Por el ser humano. Dios, yo tengo en la cabeza la imagen de Dios como un ser castigador, como un señor con barbas, ¿no? Con una forma determinada, una barba muy larga, como muy pendiente de mí, como muy castigador, como muy autoritario, muy inflexible. Y a partir de ahí había que ser un niño bueno o portarse bien, porque si no íbamos al infierno. Por lo tanto, era un Dios castigador. Teníamos que ser buenos, porque si no, Dios nos castigaba y nos mandaba al infierno. Evidentemente, esto genera mucho miedo. Y fijaros que hay gente que dice que es atea, y que no cree en Dios, pero aquí la auténtica realidad es que te lo creas o no te lo creas, te invistas de ateo, te llames ateo o agnóstico, nacemos con culpa y con miedo. O sea, ya tú naces del vientre de tu madre y tú naces con culpa y con miedo. Y yo, fijaros, a mí me gustan los simbolismos, ¿no? Y yo simbolizaría el camino espiritual del curso de milagros con dos enseñanzas que dio Jesús, con dos parábolas. Una es la del pecado original, que no es de Jesús, pero podemos contar la parábola del pecado original y la parábola del hijo pródigo, ¿no? La primera parábola, ya la conocéis, la primera leyenda, el pecado original, ¿no? Como de alguna manera es un simbolismo de lo que realmente pasa. Y es que Adán y Eva vivían en el paraíso, ¿no? El paraíso simbólicamente, ¿vale? Se dibuja, se imagina como un sitio maravilloso, con árboles maravillosos, con ríos, con cascadas, pero realmente el paraíso se refiere a la unidad con Dios, a la unicidad. Entonces, de alguna manera, Adán y Eva eran uno con Dios, ¿vale? Eran uno con Dios. En ese momento todo era uno, ¿vale? No había dualidad, no había dos, todo era una. Entonces el paraíso simboliza la no dualidad, la unicidad con el Padre, con Dios, ¿vale? Como un campo vibratorio que solo, donde solo existe ese campo. Y ese campo es amor puro, ¿ok? De alguna manera, como dice el curso, aparece una idea loca, porque el curso lo comenta de esta manera, aparece una idea loca en la mente, y esta idea crea un pensamiento mismo y de alguna manera el pensamiento es ¿qué pasaría si puedo experimentar salir de la unidad, de la unicidad y vivir una experiencia dual, ¿vale? Una experiencia con formas, donde hay formas, donde estoy yo, estás tú, donde está el otro. Y es un poco, es lo que simboliza el pecado original, ¿no? Que Adán y Eva comen del fruto prohibido. El fruto prohibido, todo es un simbolismo. El fruto prohibido es hacerle caso a esa idea loca que aparece en la mente. Y entonces toman de ese fruto, toman de esa idea y entonces se manifiesta el mundo del ego, se manifiesta este mundo, que es el mundo de la dualidad, donde lógicamente aparece el sufrimiento, aparece la culpa y el castigo. La culpa es intrínseca porque en ese momento se rompe la unidad con Dios. Simbólicamente es un atentado contra la unidad con Dios. Entonces, de alguna manera, el pecado original es la culpa, ¿vale? Con la que nosotros nacemos por haber roto con la unidad de Dios, con nuestro Padre, ¿vale? Nacemos con el pecado original. Fijaros qué cruz. Y esto es una creencia y un hecho, no solamente una creencia, sino un hecho ancestral.
O sea, quieras o no quieras, tú naces con esa culpa, con ese pecado. Evidentemente, como es un pecado, eres culpable de haber pecado. Y como culpable que eres, mereces un castigo. Por lo tanto, todos nacemos, una vez que nacemos, ya nacemos con el pecado original que conlleva una culpa, por lo cual merecemos un castigo. Y esto a nivel subconsciente. Ya está en nuestro inconsciente. Por lo tanto, no te puedes librar de eso. En nuestro inconsciente está la culpa y nacemos con culpa. Y si nacemos con culpa, la culpa te lleva al castigo, a merecer un castigo. Por lo tanto, genera una vida de miedo, porque esa culpa está en el inconsciente, en lo más oculto de ti, de tu mente, ¿vale? Aunque no te sientas culpable, la culpa siempre está ahí. Por lo tanto, es imposible ser feliz en esta dimensión porque hay en nuestro inconsciente, en la parte más oscura de nuestra mente, hay una culpa, ¿vale? Y como digo, la culpa genera un castigo y por lo tanto tenemos mucho miedo. Esta es la dimensión del miedo. Siendo la dimensión del miedo, es imposible ser feliz. Es imposible estar en paz o alcanzar la paz interior. Por lo tanto, nacemos ya con la culpa, y desde la culpa con la que nacemos tenemos que transitar toda una vida, tenemos que transitarla con esa culpa, sufriendo las consecuencias de ese miedo que genera la culpa. Sufriendo y sacrificándonos, creyéndonos que tenemos que sacrificarnos para ser más buenos cada día. Para ser más buenos, para contentar a los demás, para nosotros soltar la culpa, sentirnos buenos y alcanzar, digamos, ir al cielo, aceptar un poco, de alguna manera agradar a nuestro Padre, a Dios, ser buenos con los demás, ser buenos con Dios para que al final pues podemos ir al cielo, ¿no? Esta es la creencia con la que nacemos, ¿no? Esto es fruto del origen de todo, ¿no? Nacemos con culpa. Y luego fijaros cómo la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es muy conocida también, pero de alguna manera la comentamos, ¿no? Por si hay alguien que se le olvidó o no la conoce. En la parábola del hijo pródigo hay dos hermanos que viven en la hacienda, en una hacienda de su padre, un padre que tiene muchas tierras, una finca muy grande, que tiene criados, que tiene un hacendado, una hacienda con muchas tierras, con muchos animales, un padre rico, ¿no? Y son dos hermanos y el hermano pequeño un día le dice a su padre que quiere marcharse y vivir el mundo. Fijaros un poco el simbolismo, ¿no? Él está feliz en la unidad con el Padre. Él vive con su Padre, lo tiene todo, el simbolismo de que lo tiene todo, no le falta de nada, pero de alguna manera se le ocurre, me parece un pensamiento también loco, de como de experimentar algo diferente, ¿vale? Separarse del Padre para experimentar algo diferente. Entonces le pide al Padre su herencia, su parte de la herencia, y el Padre se lo concede, por supuesto, todo amor, y le concede la mitad de su herencia. Entonces, a partir de ahí, pues, el chico, el hijo pequeño, pues se marcha, desaparece de la casa del padre, se marcha buscando aventuras, intentando disfrutar de esas aventuras, de lo material, de una vida ociosa, derrochando toda la herencia que su padre le ha dado, hasta que al final tanto derroche lo que lo llevan es a perderlo todo, a perderlo todo. Tanto es así que se cuenta en la parábola que al final no tiene ni para comer, ¿no? Se queda sin nada y al final, pues simplemente lo que consigue es trabajar para otro señor y lo que hace es cuidar cerdos. Se dedica a cuidar cerdos y a comerse las sobras de los cerdos. Una vida totalmente sufriente, donde ni siquiera hay para comer, ¿no? Cansado de esta vida, finalmente un día
decide volver a casa de su padre. Muy apurado, muy avergonzado, casi sin atreverse, pues él decide volver a casa de su padre, pedirle perdón a su padre, con el temor de que su padre pues lo rechace, ¿no? Vuelta a su casa, cuando su padre lo ve venir, le da mucha alegría y él llega a su padre, le pide perdón, le dice: papá o padre, no soy digno de ti, de alguna manera he gastado tu fortuna, la parte que me correspondía, y te pido por favor que simplemente me dejes aquí cuidando de los animales por un plato de comida, ¿no? Entonces el padre, lleno de alegría por la venida de su hijo, pues los recibe con los brazos abiertos. No solamente eso, sino que le dice que por supuesto que se queda, manda a sus criados que le busquen una ropa adecuada, e incluso le dice a su hijo mayor que prepare una fiesta con todo tipo de lujo, con todo tipo de viandas, ¿no? Para festejar la venida de su hijo pequeño, ¿no? Entonces, fijaros cómo aparecen los celos del hermano mayor, ¿no? Los celos del hermano mayor que no comprende, ¿no? Dice: padre, yo que estuve contigo todo el tiempo a tu lado, yo que no me gasté tu herencia, tu parte de herencia, yo que he estado siempre a tu lado, haciendo mi trabajo, de alguna manera acompañándote, y ahora tú, mi hermano, que ha fundido tu mitad de herencia, ¿no? Que lo ha fundido, ahora de alguna manera le preparas un festín, cosa que a mí nunca me has preparado, ¿no? Y entonces el padre le dice, tú estuviste a mi lado, ¿no? Y él se confundió, se descarrió, se fue, se apartó de mí, se separó de mí, y no hay nada mejor, ¿no? Que sentir que el hijo vuelve a casa y que se une a mí, ¿no? De alguna manera, lo que nos dice la parábola, lo que nos explica simbólicamente, es el camino que nosotros tenemos que recorrer en este sueño que estamos viviendo. Porque ya digo que el curso habla de sueño, y de vivir una ilusión. Un sueño que es una pesadilla realmente muchas veces, ¿no? Entonces, es como el camino que tenemos que recorrer, donde nacemos con culpa, donde parece, y así nuestros sentidos nos corroboran, que somos seres independientes y separados, que cada uno tiene un cuerpo diferente, cada uno tiene una mente diferente y somos todos diferentes, y de alguna manera tenemos que recorrer un camino espiritual para al final darnos cuenta de que todos somos uno, de que somos todos una manifestación de Dios, y que realmente no solamente somos una manifestación de Dios, sino que a nivel profundo, a nivel muy profundo, somos hijos de Dios. Y en esa profundidad solamente somos uno con Dios. El Hijo de Dios es una manifestación de Dios mismo. Y solamente hay un Hijo de Dios, aunque luego parezca que hay muchos. Aunque haya diferentes cuerpos, esencialmente somos uno con Dios. Y de alguna manera esa unidad con el Padre es lo que simboliza la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Es como el Padre de alguna manera está deseando que su Hijo de nuevo se dé cuenta de que Él no es más que una manifestación, una creación de su Padre. Por lo tanto, el sentido, el propósito real de la vida es pasar de un sueño de sufrimiento, culpa, castigo, miedo, a llegar a darnos cuenta, a tomar conciencia de que somos uno con Dios, de que realmente somos la mente del Hijo de Dios, que un día se confundió, apareció una idea loca en su pensamiento, en su mente, y de ahí se creó este mundo, o se fabricó este mundo de ilusiones. Fijaros que el curso, bueno, antes de decir eso, fijaros, Dios no es un señor de barba blanca, no tiene forma, porque Dios es una frecuencia vibratoria, Dios es un campo de amor, es el amor mismo, ¿vale? No se puede explicar, nuestra mente no lo puede entender, pero es evidente que Dios no tiene forma, no puede tener forma,
Por lo tanto, es adimensional, no tiene dimensiones, es infinito y eterno. No tiene principio y no tiene final. Entonces, Dios, como digo, para que me entendáis, para que podamos hacernos una idea, es un campo de energía, un campo vibratorio ilimitado, infinito y eterno. Nunca puede morir ese campo. Y ese campo es el creador de todas las cosas. Pero ojo, este mundo no lo crea Dios. No lo crea Dios, no lo crea ese campo. Este mundo es una fabricación del ego. Este mundo es una confusión de la mente del Hijo de Dios. Esa idea loca, que dice el curso que el Hijo de Dios tenía que haberse reído de ella, se la tomó ya en serio y fabricó un sueño, fabricó un mundo de ilusiones que es en el que vivimos. ¿Okay? Y luego nuestros sentidos dan a ese mundo como una realidad que no es real. Nuestros sentidos nos hacen creer que este mundo es sólido, existe por sí mismo, pero realmente no es así, ¿vale? Es toda una ilusión de la mente del Hijo de Dios. Por lo tanto, es una fabricación de nosotros. Es una fabricación de una mente confundida, ¿ok? Que se olvidó de que era uno con Dios. Eso, en definitiva, más o menos es, con otras palabras, es lo que dice el curso de milagros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que esto, aunque no lo entendamos y nos cueste entenderlo al principio, e incluso rechacemos esta idea, esto es un sueño. Un sueño que estás soñando tú. Por lo tanto, tú no eres el personaje protagonista de tu sueño, que tiene que ver con tu nombre, ¿no? Tu historia personal, tu cuerpo. En mi caso, yo no soy Sebastián a nivel esencial, ni la historia personal de Sebastián. Sebastián es como una especie de ilusión o un personaje dentro de un sueño de la mente del Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, parece que somos un cuerpo y parece que tenemos una mente individual, pero solamente es una apariencia. Realmente no somos eso. A nivel esencial, somos una mente, la mente del Hijo de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, vivimos en un sueño ilusorio, que está soñando un soñador. Y tú eres el soñador. Un soñador que no puedes ver, que no puedes percibir con los sentidos, pero de alguna manera es lo que eres. Entonces, fijaros qué importancia, ¿no? Es como, aunque no lo podamos entender o no podamos estar de acuerdo al principio, es como que el curso te dice, no pasa nada si hay cosas que de alguna manera te rechinan, ¿no? No pasa nada en absoluto, tienes que confiar, ¿no? Confiar y luego practicar el libro de ejercicios, las diferentes prácticas que más adelante, bueno, pues pondremos en lista, irán saliendo y recomendaremos su práctica. Tú no te preocupes, aunque no entiendas nada, confía, empieza tus prácticas, empieza a entender la teoría, la metafísica del curso de milagros y lo demás, de alguna manera, vendrá por añadidura. Así que nada, fijaros, estamos en un sueño. Aunque parezca mentira, estamos en un sueño y estamos soñando, en mi caso, con Sebastián, o con Alberto, o con Isabel González, o con Ana, ¿no? O con quien sea, ¿no? Cualquiera de los que estáis ahí, pues está soñando con su personaje del sueño. Y ese personaje, pues, tiene un destino, tiene una vida, tiene un guión de vida que tiene que ir surcando inevitablemente, ¿vale? Con un sentido de vida que es simplemente despertar. Primero, que esta pesadilla primero se convierta a lo largo de la práctica y conociendo la teoría del curso y confiando y teniendo fe en el curso y en la experiencia que vas a ir adquiriendo, primero que se convierta en un sueño feliz. ¿Ok? Pasar de una pesadilla donde de alguna manera impera el miedo, la culpa, el castigo,
donde impera el sufrimiento y el sacrificio, pasar de esa pesadilla a lo que el curso llama un sueño feliz, ¿no? Donde de alguna manera las pesadillas se van convirtiendo en un sueño, ¿vale? Las dificultades se van domando de otra manera y van apareciendo otro tipo de actitud. Eso es lo que busca el curso de milagros, que en esa actitud que vayamos cambiando alcancemos esa paz que nos promete y que yo os puedo asegurar que se consigue. Entonces, fijaros cómo el curso nos dice, estás en un sueño, tú eres el personaje del sueño, aparentemente eres el personaje del sueño, y este sueño va a tener una serie de vicisitudes, vas a tener una experiencia que está prediseñada, para ti y que de alguna manera inevitablemente van a ir pasando cosas buenas, cosas no tan buenas, problemas y dificultades, y muchas veces pues, experiencias neutras, ¿no? Donde no vas a tener problemas ni dificultades, ni lo vas a pasar mal, pero tampoco bien. Simplemente es un tránsito, ¿no? Pero sí que es verdad que nos dice también que en ese tránsito, en ese guión prediseñado para ti, especialmente para ti, van a pasar una serie de situaciones, y estas situaciones que en principio para el ego son dificultades, en realidad son auténticas oportunidades para trabajar en la línea de trabajo, ¿vale? Son recursos de aprendizaje, recursos de enseñanza para convertir este sueño desde una pesadilla a un sueño feliz, para convertir lo que es un problema, lo que es el sufrimiento, en un auténtico milagro, ¿vale? Fijaros que un milagro, y ya empiezo a aclarar ciertos términos, un curso de milagros no es que a partir de ahora pues tú vayas como Moisés, pues seas capaz de abrir las aguas, ¿no? Del océano Atlántico, del Mar Rojo o del Mar Mediterráneo. No. Eso es lo que quisiera el ego, ¿no? No vas a tener esa capacidad, ¿eh? Pero sí que es verdad que un milagro es como una toma de conciencia clara. Fijaros, por ejemplo, aquellos que habéis hecho la Gestalt, ¿no? Que habéis hecho ese trabajo de Gestalt en la línea humanista de la psicología, ¿no? En Gestalt se dice que es un insight, una toma de conciencia profunda. No una toma de conciencia en la cabeza, sino una toma de conciencia profunda, muy profunda, ¿vale? Cuando tengo una toma de conciencia muy profunda o un insight o un darme cuenta radical, algo pasa. Suelto una actitud que me causaba mucho sufrimiento y tomo otra actitud totalmente diferente. Paso de una actitud, como digo, que me causaba mucha dificultad, mucho miedo, mucha tristeza, mucho sufrimiento, ¿vale? Y paso a tener otra actitud completamente diferente. Realmente un milagro en el curso es eso. Un milagro forma parte de un darse cuenta, de una toma de conciencia muy profunda. Cuando tenemos una toma de conciencia muy profunda, cambiamos ese aspecto, cambiamos ese patrón de pensamiento y por lo tanto nuestra conducta cambia. Nuestra conducta cambia, nuestra actitud cambia y todo eso cambia todo, ¿eh? El cambio de mentalidad, el cambio de ver las cosas de una forma a través del punto de vista del ego, cambiarlo y verlo a través del punto de vista del Espíritu Santo, y ahora explicaré un poco qué es el ego y el Espíritu Santo. Cuando cambiamos de actitud, de mente, de mentalidad, nuestra vida cambia, ¿eh? Se manifiesta una vida diferente. Empezamos a sentir ese sueño feliz, empezamos a soltar la pesadilla. Entonces, fijaros, la mente del Hijo de Dios se separa del Padre, de alguna manera se confunde, hay una confusión, hay un no saber lo que se hace, hay una, como decía, como se dice en el budismo, hay una ignorancia, como decía Buda, se refería a la ignorancia del ser humano, de no saber cuál era la realidad o la verdad de las cosas. Entonces, esa mente del Hijo de Dios, a su vez tiene dos mentes,
que son dos mentes diferentes o dos sistemas de pensamiento diferentes. El sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento del espíritu o del Espíritu Santo, concretamente. El sistema de pensamiento del ego está basado en el miedo, como ya sabéis, en el miedo, ¿ok? Todo nuestro sistema de pensamiento egoico está basado en el miedo, en la culpa y el castigo. El sacrificio, el pecado, la condenación y demás. El sufrimiento, la consecuencia es siempre sufrimiento. Porque podemos tener una etapa guay de nuestra vida, donde no pasa nada, donde todo me va bien, me suben el sueldo, tengo una novia nueva, pero luego más tarde o más temprano sabemos que va a llegar esa gran dificultad en nuestra vida, ese momento complicado, va a aparecer la separación, va a aparecer la enfermedad y al final de todo, la muerte. Fijaros que en el mundo del ego, el ego nos condena a la muerte. En esa fabricación de este sueño tiene al final un desenlace fatal. En realidad estamos en el corredor de la muerte esperando que llegue nuestra muerte, ¿no? Si nosotros nos quedamos con ese punto de vista, si solamente nos quedamos ahí, decimos que Dios no existe, que eso es una falacia y no abrimos la puerta a otra alternativa, a otra forma de pensar, nosotros qué consuelo podemos tener sabiendo que más tarde o más temprano acabamos muriendo. Por lo tanto, el sistema de pensamiento del ego nos condena directamente a la muerte. En esta dimensión, en este sueño ilusorio, la única realidad que tenemos es, la única certeza es que vamos a morir, que este cuerpo va a morir. Y es un efecto, un desenlace fatal, si seguimos haciéndole caso a este sistema de pensamiento. ¿Ok? El sistema de pensamiento del Espíritu Santo es totalmente contrario al pensamiento del ego. Es totalmente contrario. Es como darle en tu vida la vuelta al calcetín. Es como que sin darte cuenta te has puesto el calcetín al revés. Naciste y sin darte cuenta, porque todo el mundo se lo ponía al revés, tú te pones el calcetín al revés. Y estás tan tranquilo pensando que el calcetín está bien puesto. Pero llega un momento que la costura interna del calcetín pues, te incomoda, ¿ok? Te incomoda tanto que al final, no sé, te lleva a la sensación de que este calcetín está mal puesto, de que te incomoda, de que no estás cómodo, de que te causa incluso alguna herida, algún tipo de sufrimiento. Ya sabéis, estoy hablando en simbología, quizás exagerando un poco, pero el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es como darle la vuelta al calcetín y ponerlo al derecho. Por lo tanto, el sistema de pensamiento del ego es totalmente opuesto al sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Digamos que el Espíritu Santo es aquella parte de la mente del Hijo de Dios que de alguna manera está conectado con Dios mismo. Digamos, palabras textuales del curso, el curso lo explica de muchas maneras, palabras textuales es como la voz de Dios en tu mente, pero es la mente del espíritu que de alguna manera es consciente también de la mente del ego. Por lo tanto, tiene una doble visión. Aunque sean sistemas de pensamiento opuestos, el Espíritu Santo es completamente consciente del mundo del ego. Es completamente consciente de la mente o del sistema de pensamiento del ego. Y en eso radica su capacidad, ¿no? Es como que esta mente del Espíritu Santo es la mente verdadera, es la que nos va a llevar a la percepción verdadera, a la mente correcta, es la que sabe de alguna manera distinguir la verdad de la falsedad. ¿Ok? Entonces, una vez que nos posicionamos en y vamos conociendo cuál es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y vamos confiando en esa mente que está conectada a la unidad con Dios, esa mente llega un momento que se hace cargo de nuestra vida. ¿Okay? Fijaros,
Hay una frase muy bonita que dice que la felicidad realmente, y esto cuesta trabajo darse cuenta, ¿eh? Cuesta muchísimo trabajo porque el ego se niega rotundamente a esto. Pero hay una frase muy bonita que dice más o menos así, que la felicidad es como la cooperación incondicional al momento presente, a lo que es. Es una cooperación incondicional, una aceptación incondicional a lo que es, al momento presente. Sin embargo, el sistema de pensamiento del ego, que es un sistema de creencias y una forma de pensar tóxica, contaminada porque causa sufrimiento, se resiste continuamente al momento presente. Cuando no le gusta el momento presente, se resiste pensando que él tiene la capacidad de controlar el momento presente y cambiarlo. De alguna manera se cree que es el creador de la realidad, que es el controlador de su vida. Y esto es una falacia, ¿vale? Yo puedo asegurar que durante muchos años de mi vida, no sé, hasta aproximadamente los 30 y pico años, 38 años, yo tenía una actitud muy estricta, muy exigente, muy controladora. Y yo pensaba que yo podía controlar y crear mi realidad. De alguna manera tenía la capacidad de controlarlo todo, ¿eh? Y que todo iba a depender de mí. Mi felicidad, en este caso material, iba a depender de mí y que todo podía estar bajo mi control. Es decir, con esfuerzo yo podía conseguirlo todo y controlarlo todo, ¿vale? Y eso es totalmente imposible. Es totalmente imposible. No sé si os habéis dado cuenta ya, pero eso es totalmente imposible. Es imposible controlarlo todo. Es imposible que todo salga como tú quieres que salga, como el ego quiere que salga. Por lo tanto, deséchalo. Porque cuanto más le hagas caso a esto, más sufres en la vida. ¿Vale? Cuanto más te resistas a tu destino, a ese camino prediseñado para ti, cuanto más te resistas a estas situaciones que no te gustan, cuanto más te resistas, más difícil lo vas a tener en la vida, más dificultades y más vas a sufrir. Por lo tanto, es hora que empieces a confiar en ese diseño que tienes, porque ese diseño y todo lo que va a pasar en ese destino prediseñado, todo lo que va a pasar, si pones buen ojo y una actitud diferente, una actitud de comprensión, de aceptación, con absoluta confianza y fe, una fe que no es mental, sino es una fe que viene de la experiencia de una y otra vez darte cuenta y probarlo por ti mismo en la práctica, que realmente poco a poco te vas dando cuenta que cuanto menos te resistes, menos sufres, y más fácil es gestionar las situaciones o las experiencias que aparecen. Cuando tú te vas dando cuenta de esto con el tiempo, esa fe y esa confianza van aumentando, ¿vale? Por lo tanto, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que poco a poco por ti mismo vayas experimentando esto. Entonces, daros cuenta que son dos sistemas de pensamiento completamente diferentes. Uno tiene una base de miedo y de culpa, ¿vale? Ya venimos al mundo, aparecemos con ese miedo y esa culpa y con un intento de control, ¿vale? Y otro que está cimentado en el amor, en la confianza absoluta y en la unidad con el campo vibratorio que llamamos Dios. Fijaros qué diferencia. Uno basado en el miedo, que causa sufrimiento, mucho sufrimiento y mucho miedo, y el otro basado en el amor, en la aceptación de la unidad con Dios. Y cómo cuando vamos aceptando esa unidad con Dios, de alguna manera todo va cambiando. Nuestra vida se hace como más y más fácil. Así que esa es la diferencia de un sistema de pensamiento y de otro. Porque el ego realmente, el ego no existe. El ego es una ilusión. Si tú buscas al ego, no lo encuentras.
No lo encuentras, no puedes encontrarlo. Porque tú lo que puedes encontrar es una forma de pensar, tal como tú piensas, tal como tú interpretas, y un cuerpo, ¿vale? Y entonces a eso le llamamos ego, a nuestra mente individual y a la imagen corporal o a nuestro cuerpo le llamamos ego. Pero realmente esto no es así. No somos un cuerpo y no somos una mente individual, una mente estrecha, que es un sistema de creencias. Por lo tanto, para nada somos eso. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos la sensación de que somos eso. Un cuerpo que de alguna manera va a decrepitarse, va a envejecer y algún día morirá. Y una mente rígida, una estructura mental rígida, que defiende sus propios pensamientos sin abrirle la puerta a una nueva alternativa que de alguna manera nos va a llevar un poquito más a la paz y a la felicidad. Por lo tanto, fijaros, el ego realmente no tiene existencia. Parece que la tiene, parece que tú eres el ego. Hablamos del ego, pero realmente si buscamos el ego, no vamos a encontrarlo nunca, ¿vale? Podemos encontrar un cuerpo y es verdad que hay una apariencia de cuerpo, que es el cuerpo en el que habitamos de alguna manera, en el que vemos, bajo nuestra apariencia, esa apariencia es con la que nos identificamos y tenemos una mente individual que es un sistema de creencias, un sistema de pensamiento muy contaminado basado en el miedo. Entonces, por un lado tenemos la voz del ego, que es como un programa mental que nos condiciona, que nos dice que tenemos que alcanzar la felicidad, que tenemos que defendernos, que tenemos que defendernos de un ataque, porque como estamos separados, hay alguien indudablemente que nos va a atacar, más tarde o más temprano, y una voz del Espíritu Santo que nos recomienda, que nos lleva a poco a sentir que somos una unidad, que todos somos uno, que cada cuerpo no es más que la apariencia de un hermano, ¿vale? Y que esas apariencias, que son nuestros hermanos, parten de la misma fuente, que es la mente del Hijo de Dios. Un Hijo de Dios que es uno con Dios, con el Padre. Por lo tanto, a nivel esencial es lo que somos. Entonces, tenemos, y lo digo rotundamente, tenemos dos alternativas, ¿vale? Tenemos dos alternativas. O tú sigues creyendo y defendiendo tu sistema de pensamiento egoico, y eso es una opción válida, si tú estás convencido o convencida que ese sistema o esa forma de pensar te van a llevar a la felicidad, puedes optar por seguir valorándolo, por seguir siendo un discípulo de esa forma de pensar, identificarte con esa forma de pensar, o si ya intuyes que esa forma de pensar te causa sufrimiento, dolor emocional, sacrificio, culpa, miedo y demás, tienes otra posibilidad y otra alternativa, ¿vale? Que es empezar a pensar de otra manera, empezar a tener una actitud completamente diferente, poquito a poco. Por eso, fijaros, por eso se llama un curso de milagros, ¿eh? Un curso de milagros. Cuando oímos la palabra curso, nos tranquiliza, porque el curso es como un aprendizaje, una enseñanza progresiva y gradual. Y eso realmente es el curso de milagros. Es una enseñanza progresiva y gradual, que nos va llevando de la confusión y el sufrimiento a la paz y a la felicidad, a la auténtica felicidad. Por lo tanto, aquí el curso de milagros, que también está dentro de la ilusión y del sueño, por supuesto, también todo es una ilusión, todo es un sueño, pero el curso de milagros es una herramienta que también es ilusoria, pero que nos va a brindar algo que no nos van a dar las demás herramientas o los distintos elementos del sueño. Todos los elementos del sueño nos causan confusión y más tarde o más temprano sufrimiento. Y ya lo iremos viendo. Sin embargo, el elemento curso de milagros, que es una ilusión también dentro del sueño,
nos va a dar totalmente lo contrario, nos va a llevar a la felicidad y a la paz interior y no a la confusión. Entonces tenemos esas dos alternativas, o seguir como hasta ahora, si creemos que todo nos va bien, y si nos va bien, pues ¿para qué cambiar? O si de alguna manera sentimos esa llamada, sentimos la intuición y la experiencia hasta ahora de nuestra vida no es totalmente satisfactoria, tenemos la opción de empezar a estudiar y a practicar el curso de milagros que nos va a llevar a empezar a descubrir un sistema de pensamiento, el del Espíritu Santo, que nos va a llevar a un desenlace completamente diferente, a sentir que somos el ser, la esencia, la totalidad, llámalo como tú quieras llamarlo, o que somos el Cristo. Porque aquí el concepto Cristo o conciencia crística tiene que ver con esa conciencia de ser, con esa conciencia primordial, con saber que somos uno con Dios. Cuando aparece Cristo en nuestra vida, es como si apareciera la conciencia crística. Es la verdadera percepción, la percepción verdadera. Es decir, empezar a ver que la ilusión no es más que una ilusión y que tiene que ver con la mente errónea o la mente del ego, el programa mental del ego, y darnos cuenta en la conciencia crística que no somos el ego. Vamos soltando la identificación con el ego, fijaros. En la medida que tú dejas de desidentificarte de ese sistema de pensamiento, vas cambiando tu forma de pensar. Y como ya sabéis, cuando cambias tu forma de pensar, cambia todo, ¿vale? Porque tus pensamientos son los que crean tu realidad. Eso es lo importante. Los pensamientos, tu programa mental son los que crean tu realidad. Si tú sigues con el programa mental del ego, evidentemente no vas a cambiar tu realidad. El pasado se va a repetir sin darte cuenta y se va a convertir en un futuro repetitivo de tu pasado. Es como tu programación va a repetirse continuamente, con diferentes matices, ¿vale? Con diferentes matices, pero al final todo va a seguir igual. Se va a repetir continuamente tu historia de vida con distintos disfraces, con distintas personas, con distintas dificultades, ¿vale? Por lo tanto, la otra alternativa es empezar a cambiar el pensamiento con la ayuda del curso de milagros. Y con mi ayuda, si queréis, pues poquito a poco hacerlo fácil y sencillo. Fijaros cómo los conceptos cristianos van cambiando, se van clarificando, ¿no? Como Dios no tiene forma, ¿no? Y realmente tenéis que ver que Dios es un campo. Dios es amor. ¿Ok? Amor. Es un amor impensable, inimaginable. Es un campo vibratorio que es puro amor. Y eso es Dios. ¿Vale? A partir de ese campo, es un campo creador, creativo. Es el creador de todas las cosas. Entonces la diferencia entre el Hijo de Dios y Dios es que Dios crea a su Hijo. Su Hijo es uno con el Padre, con ese campo. Pero la diferencia es que primero aparece ese campo y de ese campo se manifiesta la mente del Hijo de Dios, la manifestación de Dios que es su Hijo, ¿vale? Y eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos el Hijo de Dios, ¿ok? Y de alguna manera en esa mente del Hijo de Dios aparece la confusión. Y a partir de ahí aparecen infinidad de sueños, múltiples sueños. Entonces, tú, fulanito, fulanita, tienes un sueño. Y en el sueño se refleja y se manifiesta una vida, un guión de vida. Tú te confundes con el personaje o el protagonista de tu sueño, que eres tú misma, tú crees que eres tú, te confundes con tus pensamientos y con tu imagen corporal y empiezas una vida complicada, sufriente. Esa es la realidad y en eso se basa la metafísica del curso de milagros.
cuando te vas despertando y cuando vas cambiando de actitud, vas cambiando de percepción, va cambiando todo. Me gustaría que durante unos segundos te des cuenta de la importancia de esto. O sea, fijaros la importancia de esto. Lo que estamos diciendo es que la causa de tu sufrimiento no está fuera. No está en las cosas de fuera, no está en tu pareja, no está en tu trabajo o en tu jefe. Parece que está fuera en las cosas externas, ¿no? En las cosas externas a ti, a tu cuerpo, a lo que tú consideras que no eres tú. Parece que la causa de tu sufrimiento tiene que ver con las circunstancias externas, con las experiencias externas, con las relaciones. Pero realmente es al revés. Confundes causa con efecto. La causa tiene que ver con tu sistema de pensamiento. Según piensas, tú manifiestas fuera un efecto, produces un resultado. Entonces, fijaros la importancia, y ya le estamos dando la vuelta al calcetín, fijaros la importancia de darme cuenta que mi mente, no mi mente individual, sino mi mente, lo que soy yo, la mente, ¿no? Yo soy una mente que está soñando y que no sabe que es mente. Y esa mente, con su confusión, está produciendo una vida, ¿vale? Una manifestación, distintas experiencias de vida que me están causando sufrimiento. Por lo tanto, la causa de mi sufrimiento, del sufrimiento que aparece en mi vida, soy yo. Mi mente, mi programa mental, mi sistema de pensamientos del ego, como digo, basado en el miedo. Por lo tanto, si yo soy capaz de cambiar mi mentalidad, si yo soy capaz de darme cuenta poco a poco que yo soy el causante de mi vida, de las circunstancias de mi vida, que mi mente, y yo soy la mente, es la causa que produce un efecto de sufrimiento, que produce un efecto fuera, externamente, que produce una vida, que produce unas circunstancias de vida. Si me doy cuenta que esa mente que soy yo es la causa, y yo empiezo a cambiar esa mente, empiezo a cambiar mi sistema de pensamiento, mi forma de pensar, sabiendo que soy esa mente, evidentemente voy a causar un efecto fuera totalmente diferente. ¿Lo veis? Me imagino que os estáis dando cuenta. Esa es la gran confusión que tenemos. Pensamos que mi pareja es la que tiene que cambiar, porque mi pareja es la causante de mi sufrimiento. Y no, no es así. Mi pareja tiene que cambiar también su mente, porque ella misma está causando su sufrimiento y me lo está causando a mí. Pero en el momento que yo me doy cuenta que soy responsable, mi mente, yo como mente soy responsable de la realidad externa, que yo soy el que está fabricando a través de esa mente esa realidad externa, y voy cambiando esa actitud mental, entonces todo va cambiando y de alguna manera todo va mejorando. Desde hace casi 25 años esa es mi experiencia, ya digo. Empecé con el budismo, luego empecé con la no dualidad, descubrí el Advaita, ¿no? Y este curso está basado en el Advaita, luego el misticismo cristiano y luego el curso de milagros en ese orden, ¿no? Llevo bastantes años estudiando el curso de milagros, ¿okay? Y cada vez me doy más cuenta y tomo conciencia de que realmente el secreto de la vida es este, ¿no? No somos un cuerpo, no somos una pequeña mente, un poco yo, una mente individual. Somos una mente, la mente del Hijo de Dios en mayúsculas. Y si soy consciente de ser esa mente y me identifico con esa mente, y cada vez pongo más atención a lo que soy y me voy identificando más con esa mente que soy, yo voy a cambiar totalmente mi actitud mental. Eso realmente es lo que nos va a llevar poco a poco a alcanzar la paz, que se dice la paz de Dios, según un curso de milagros, la paz de Dios. Bueno, creo
que hemos perdido el Zoom, ¿vale? Todo esto son cosas del directo y de la primera vez. Así que yo, pues, básicamente creo que me estáis viendo por YouTube, ¿eh? Por el directo de YouTube. Y no me podéis ver ni podemos comentar por la plataforma Zoom porque creo que se ha cortado de alguna manera, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí. No va a haber turno de preguntas y respuestas, porque ahora mismo no tengo el conocimiento y la posibilidad de arreglar esto. Ya sabéis que tengo otras capacidades como todo el mundo, cada uno tiene sus capacidades, pero mis capacidades no están en ser un buen informático o en manejar bien la informática, ¿ok? Así que espero que me comprendáis y vamos a intentar que el próximo miércoles pues sea esto como más interactivo, ¿vale? Que poquito a poco, pues bueno, vayamos mejorando las condiciones de la tecnología, que no haya ningún problema, ninguna dificultad, podamos interactuar, charlar, hacer preguntas y poquito a poco de alguna manera vamos a ir aprendiendo cómo manejar nuestra vida de manera diferente, ¿vale? Recomiendo que aquellos que podáis comprar el libro, que empecéis un poquito a ojearlo, ¿vale? Podéis empezar por el comienzo, el principio, por el libro de estudio. También podéis ojear un poquito el libro de ejercicios, ese ejercicio, esa práctica para cada día. Son ejercicios muy radicales, por eso es importante conocer primero la teoría o los conceptos, que es por donde he empezado yo, para luego empezar con las prácticas. También echar un vistazo al manual del maestro si queréis y poquito a poco pues ir investigando este libro que os va a cambiar literalmente la vida. Perdonar, ya digo, por todas las dificultades, por ser mi primera vez. Vosotros sabéis que nuestra primera vez no es perfecta, pero espero que pongáis por lo menos la confianza de seguir un miércoles más y que podamos de alguna manera conectar con más fuerza, ¿no? Yo con vosotros conmigo, porque al final se trata de ir conectando, de ir sintiendo que todos somos uno, que no hay dos, Advaita es una palabra sánscrita que significa no dos. Vaita significa dos, Ap significa no. Advaita, no dos. Espero que tengáis esa confianza, un poquito de paciencia, ¿vale? Que no defenestréis el curso de milagros hoy mismo, sino que tengáis un poquito de confianza y paciencia y veréis como poco a poco se va a abrir una puerta que nos va a llevar directamente a la luz, a la paz, a la armonía, al equilibrio, al amor, a la felicidad en definitiva, que es lo que todo el mundo busca. Muchísimas gracias, no podemos hablar, como digo, pero muchísimas gracias por todas las que habéis estado ahí, escuchándome, conectados. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por pasar este rato, y espero que podamos continuar ya con diapositivas, con algún gráfico, con alguna fotografía y demás. Hay un colaborador que va a estar conmigo también en este curso online que se llama Alberto Grasso, que no sé si está por ahí, supongo que igual está conectado o está en algún momento conectado, que es un especialista en el curso de milagros, que tiene un libro editado junto con su pareja, con Moni, que ya la conoceréis también, y él un poco, pues, vamos a intentar que colabore conmigo también en estas sesiones online para que poco a poco él vaya explicando los ejercicios con sus grabados, con sus imágenes, que es un auténtico artista, que ha aparecido en mi vida, en mis sueños, junto con Moni, su mujer, que vienen de Canadá y van a colaborar conmigo. Y también os anuncio que
en abril, aproximadamente en abril, a finales de abril, en la segunda quincena de abril, vamos a abrir un curso también presencial, un grupo de estudio y práctica del curso de milagros en nuestro centro, el centro CIAN. Espero que la mayoría lo conoce, o si no lo conocéis, estamos en el sur de España, en Cádiz, en una ciudad que se llama Cádiz, una ciudad pequeñita pero maravillosa, con una buenísima energía, con unas playas estupendas. Y ahí tenemos nuestro centro espiritual, nuestro centro de psicología, de espiritualidad, y ahí empezaremos a nivel presencial también este curso de milagros, ¿no? Por el mes de abril. Y también deciros que esta sesión se está grabando y que para aquellos que no han podido estar al completo o que no han podido estar de ninguna de las maneras, pues también se va a grabar y se va a poner ahí en la lista de un curso de milagros online en mi canal de YouTube, Sebastián Rossetti. Que descanséis, que paséis buena noche, que seáis muy conscientes, que tengáis esa confianza y ese amor que necesitamos para empezar a caminar y transitar por este camino. Muchas gracias, muchísimas gracias, y nos seguimos viendo si queréis. Ok, chao.